Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, muchachos, a todos en general. Espero que estén todos bien. Vamos a empezar lo que es el tema taller de base de datos. Pero sí un favor les pido, voy a tener que bloquearles en un momento más el audio de ustedes para que no puedan hablar, porque si ustedes van a comenzar a hablar, no vamos a entendernos en nada. ¿Está bien? Aló, buen día a todos. ¿Me escuchan? Aló. Me parece muy bien que me escuchen, jóvenes. Bueno, buen día. Espero que todos ustedes estén bien. Les saluda nuevamente el profesor Marco Sandoval. Conmigo van a llevar lo que es taller de base de datos. Y también van a llevar lo que es lógica de programación, que ya estamos coordinando con el profesor Cojal. El día de mañana también tenemos una reunión sobre esto para ir avanzando y que ustedes vayan avanzando. Igual el video se le va a colgar de lo que vamos a hacer clase tras clase. Vamos a colgarlo en el Facebook para que algunos puedan tener acceso a poder ver. Sé que la gran mayoría no tiene capaz internet o no tiene computadora para poder comunicarse con nosotros, pero la idea es que todos podamos reforzarnos en algo y cuando entremos a clases el 4 de mayo, si Dios quiere, vamos a poder empezar y retroalimentar de nuevo. La idea es que ustedes vayan con un conocimiento previo sobre lo que es esta unidad didáctica que es taller de base de datos. Este, en estos momentos ya no es necesario, bueno, de mi parte, cada profesor creo que es autónomo de lo que puede hacer. No es importante para mí la asistencia, lo que pueden asistir o lo que están ahorita en línea conmigo, está todo bien. Los que no están, también se les comprende, ya que estamos viviendo en estos momentos un problema tan sensible en nuestro país, tampoco podemos exigirles a ustedes. El día de hoy va a ser una clase introductoria de todo lo que es referente a lo que es taller de base de datos. ¿Para qué sirve? ¿Qué tan importante es aprender lo que es administrar un gestor de base de datos? Por favor, jóvenes, ustedes escuchen y no hablen, por favor, porque se distorsiona. ¿Está bien? Ya, a ver, jóvenes. Bueno, viendo acá lo que es taller de base de datos, nosotros vamos a llevar el gestor de base de datos SQL. Pero al inicio, nosotros tenemos que aprender a modelar. Tenemos que aprender a modelar, ver lo que son las entidades, relaciones y todo lo demás. Pero esta primera clase nos va a servir para poder ver un poco la parte introductoria de lo que son los conceptos básicos de lo que es el gestor de base de datos que vamos a llevar. En este caso vamos a llevar con ustedes el SQL, ¿verdad? Nos dice que ¿qué es una base de datos? Una base de datos en sí es un conjunto de volúmenes grandes de información que es manejado por empresas pequeñas, grandes y las macroempresas. Lo utiliza la SUNAT, lo utilizan algunos bancos, lo utilizan las grandes empresas pequeñas, dentro de ellos alojan gran cantidad de información. La base de datos está compuesta por información, que es la parte fundamental, por equipos donde van a estar alojados equipos, estamos hablando de servidores. Ustedes ya han llevado servidores, saben lo que es un servidor y saben lo que es una computadora de escritorio. En este caso, la mayoría de gestores de base de datos se alojan en los servidores. ¿Por qué en los servidores? Porque los servidores sirven para controlar grandes volúmenes o conexiones de computadoras como cliente. El software también es muy importante porque depende bastante del equipo que tengo yo o el servidor que tengo o que voy a montar para poder trabajar con este gestor de base de datos.
Los software ya hemos visto que puede ser el Windows Server 2012, 2014, 2019, el que estaba actualmente ahorita, y utilizamos todo lo que es la gama de Microsoft, ¿no? Como también podemos montar un servidor con lo que es Linux. El usuario son ustedes, los cuales van a manipular la información, van a programar. Dentro del gestor de base de datos también hay parte de programación, pero ustedes van a llevar un lenguaje de programación, creo que es C#. Ese lenguaje de programación o cualquier tipo de lenguaje de programación, ustedes van a poder conectarlo con el gestor de base de datos. Este gestor de base de datos tiene una característica principal, eh, que tiene independencia lógica física de los datos. ¿Qué quiere decir la independencia lógica y física de los datos? Ustedes saben que yo, para poder desarrollar un sistema, yo tengo que analizar información. ¿Cómo analizo la información? Yo tengo que ir a una empresa, tengo que recolectar información y yo tengo que depurar la información para poder construir mi base de datos y luego de ahí armar mis tablas, qué información voy a guardar, almacenar, para poder manipular o de ahí empezar a desarrollar un determinado sistema, ya sea un sistema para farmacia, un sistema para una ferretería, un sistema para cualquier tipo de negocio, de pequeño a grande, dependiendo de la magnitud que yo pueda desarrollar o armar mi gestor o mi base de datos. La estructura en sí, ¿no? La reducción o la redundancia de datos no debe de existir, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. El acceso concurrente a múltiples usuarios, que quiere decir que yo voy a poder acceder ahora. La tendencia de aquí en adelante es trabajar vía internet, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer una factura electrónica desde mi celular, de cualquier parte del mundo que yo tenga internet. A eso se refiere ahora con esta nueva tendencia que estamos viviendo. Vamos a ver con ustedes también lo que es la facturación electrónica. Espero terminar con ustedes, si quiero, un prototipo, dependiendo también de la mano con su profesor, el cual va a enseñarle C#, que su plataforma trabaja vía web y vía escritorio, que es muy importante. Nosotros acá, el que le habla también tiene una empresa donde están trabajando con C# y los programadores están trabajando en entorno web y entorno escritorio. Y es muy importante que aprendan ustedes eso. La integridad de datos, la complejidad que también existe, la seguridad, también es importante, la seguridad del acceso y la auditoría que pueda tener más adelante para poder analizar la información y no sea mal manipulada por otros usuarios. Ustedes saben que una persona, un informático, puede acceder a mi base de datos y puede distorsionar la información. Eso no se quiere, entonces queremos la seguridad. Y para eso ustedes llevaron también seguridad, seguridad de información en lo que es en el siglo anterior, el año pasado. Tenemos acá en sí, que es una base de datos, que es un conjunto de datos que se encuentran organizados y relacionados entre sí con el fin de satisfacer tratamientos de información para diferentes actividades de empresas. Como les digo, son grandes cantidades de información que nos va a permitir a nosotros poder desarrollar o armar una gran base de datos con diferentes tipos de tablas y campos, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Desde el punto de vista informático, la base de datos, jóvenes, están formados por grandes tipos de sistemas que permiten acceder de cualquier punto de donde yo pueda tener internet. Como le digo, la tendencia de hoy es que mis sistemas puedan trabajar vía web, que yo pueda incluso colgarlo en la nube. Eso también lo vamos a ver en un VPS con un servidor, donde puedo ofrecerle a los usuarios mi sistema o alquilarles y ellos puedan acceder de cualquier lado. Eso implica muchas cosas, ¿no? Que el usuario o la empresa no tenga un servidor en su oficina, no gaste luz, el equipo no le haga mantenimiento, sino pague una cuota mensual y nosotros le alquilamos un VPS en la nube.
Aquí tenemos que la base de datos o la estructura de una base de datos está compuesta por archivos. Los archivos están compuestos por tablas. Las tablas están compuestas por filas y columnas. Y estas filas y columnas contienen registros que están almacenados dentro de la tabla que tienen los diferentes tipos de campos. Ahora, existen varios tipos o modos de campo. ¿Qué es un campo? El campo es donde se guarda una información. Por ejemplo, si yo guardo el DNI, mi campo de qué va a ser? ¿De tipo numérico o de tipo alfanumérico? En las clases que yo hice de años anteriores, la respuesta de los estudiantes es la siguiente: no, profesor, es numérico. Sí, es correcto, el DNI es numérico, pero cuando yo utilizo el DNI, hay DNI que empiezan con cero. Por decir, mi DNI es 09XXX, y si yo le pongo numérico, ustedes saben que el cero adelante no lo toma. Por lo tanto, cuando yo voy a guardar la información de mi DNI, debe ser un dato alfanumérico para que el cero lo pueda tomar. Eso también es importante poder conocer cuando trabajamos con este tipo de información. Aquí tenemos los tipos o los tipos de campos que vendrían a ser las propiedades. ¿Qué es una propiedad? Por decir, ustedes como estudiantes, ¿cuál es la propiedad de ustedes como estudiantes? A ver, yo como docente, ¿cuál es mi propiedad? Miren, la propiedad de mi persona vendría a ser mi DNI, mis nombres, mi apellido paterno, mi apellido materno, mi correo electrónico, mis teléfonos, mis esposas, no, mentira, mi única señora que tengo, y luego otras cosas más que puedo yo agregarle como propiedad, ¿verdad? Felizmente que mi señora no me está escuchando porque yo estaba un poco loco también acá yo metido, encerrado, como todos ustedes, pero bueno, hay que seguir para adelante, no más jóvenes, ¿ya? Vamos a seguir. Empezamos acá. El sistema de gestión de base de datos está compuesto, como ven ustedes acá, por el usuario, que somos nosotros los que vamos a desarrollar. ¿Qué más? El programa o aplicación. ¿Para qué sirve un lenguaje de programación? Lo que van a llevar ustedes. ¿Para qué sirve ese programa? Sirve para poder interactuar, que el usuario interactúe con la información que se va a alojar dentro de la base de datos. Lo más importante en un sistema es la información, jóvenes. En el lenguaje de programación que esté desarrollado un sistema, sea C#, sea Java, sea Power Builder, sea .NET, sea Visual Basic, sea Fox Pro, igual va a tener que trabajar con un gestor de base de datos. Ahorita más adelante vamos a ver todos los gestores de base de datos que existen en el medio. Son muchos. Y es importante también en el sistema operativo que vamos a desarrollar. Ahora, el sistema operativo que utilizamos acá en el Perú, sabemos que es de Microsoft, que es el Windows. Son pocos los que utilizan en sí ¿cómo se llama? El otro sistema operativo. En este caso nosotros utilizamos el Microsoft del Windows. El Linux lo utilizan la gran mayoría como firewall. Bueno, explicar eso es un poco amplio también. El firewall lo utilizan para proteger los servidores. Tenemos acá los gestores de base de datos. Miren, jóvenes, un gestor de base de datos no es solamente SQL, sino es el MySQL o el MySQL, es el Access que viene dentro del paquete de Office, es el Postgre, que es un gestor de base de datos que nosotros acá en la empresa trabajamos para lo que es la facturación electrónica. Trabajamos por el nivel de seguridad que tiene y por lo que es libre. ¿Qué quiere decir? Que es gratis, lo podemos utilizar. El SQL también existen varias versiones desatendidas se le llama, ¿no? Como el SQL Express, que más adelante lo vamos a ver cómo bajarlo para que ustedes puedan instalarlo en su computadora gratis, que es el SQL Express, que no es el completo, es una versión desatendida, pero que sirve para poder trabajar y para poder programar nosotros. Existe el Oracle, que es el gestor de base de datos más potente, pero que también necesita arquitectura
del computador. Necesita una buena arquitectura para poder trabajar porque es bastante pesado. Y existe el code base, que es el gestor de base de datos que utiliza el Fox Pro. No sé si alguno de ustedes todavía ha tenido la posibilidad de ver el Fox Pro. Bueno, yo me inicié en el año 96 con el Clipper, que era un lenguaje muy potente. Luego salió el Fox y luego comenzaron a salir el Visual Basic y los demás lenguajes que están ahorita ya orientados a objetos y podemos desarrollarlo con mucha más facilidad. Solamente que acá depende bastante de que ustedes sean autodidactas, jóvenes. La tecnología ha avanzado tanto que en internet encontramos todo, encontramos cosas buenas y cosas malas, y debemos comenzar a ver lo que nos conviene para poder trabajar. En programación se gana mucho, jóvenes, pero se necesita bastante dedicación. Un programador trabaja a veces de amanecida, pero la remuneración es muy buena. Es más buena que ser profesor. Con eso le digo a todos, jóvenes. Tenemos acá entonces los gestores de base de datos que ustedes lo van a ir viendo. Vamos a trabajar nosotros con el SQL. Los otros, el MySQL, ustedes lo van a trabajar el otro año, capaz con PHP, con otro profesor. Capaz que con el profesor que llevan también pueden tomar o agarrar el Access. Pero en este caso estamos enseñando el SQL porque en el Perú es el 90% de las empresas que lo utilizan. Entonces nosotros vamos a trabajar con el SQL 2014 o el 2019, dependiendo. Vamos a ver, depende de la necesidad o la arquitectura que necesita para poder instalarlo. Así todos podamos trabajar correctamente. Tenemos acá los tipos de usuarios, administradores de base de datos. Los administradores de base de datos son aquellos que controlan no solamente una base de datos, sino también controlan los servidores. En SUNAT, SUNAT pide usuarios, administradores de base de datos. ¿Por qué? Porque SUNAT tiene como 20 servidores. Dentro de sus 20 servidores tiene gestores de base de datos SQL, Oracle y PostgreSQL. Entonces trabaja con 3 gestores de base de datos. ¿Por qué? Porque generan automáticamente copias de seguridad, copia tras copia, para que la información no se pierda. Entonces, cuando ustedes vean que en SUNAT necesitan administrador de base de datos, hay bastante trabajo, porque ustedes aquí con el que le habla van a aprender a manipular un gestor de base de datos, a manipular base de datos que contienen cientos y cientos de tablas. Vamos a poder manipular información, porque en un gestor de base de datos soportan millones de registros, donde se requieren programadores para poder buscar información y poder dar los resultados que la empresa o la SUNAT puede pedir. A ver, tenemos acá los usuarios que están especializados, usuarios casuales y usuarios que aprenden en forma empírica, pues, ¿no? Los niveles de abstracción, en este caso son la visión, lo conceptual y lo físico. En lo que es la visión, vamos a ver la parte del almacenamiento de datos en discos magnéticos. Ya sabemos que una base de datos va a estar almacenado en el disco duro que tienen ustedes, y esta base de datos o este gestor de base de datos también nos genera copias de seguridad automáticas. A ver, ahí no se está escuchando, creo que alguien está hablando, jóvenes, ¿no? ¿Me están copiando? ¿Están copiando bien? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha todo claro? ¿Cómo? Allá, lo que pasa por eso vamos a parar acá. Mire, aquí vamos a hacer un alto y vamos a ver acá.
El gestor de base de datos con lo que vamos a trabajar nosotros, que es taller de base de datos, vamos a trabajar con un programa que se llama SQL Server. Tiene muchas versiones. La versión que vamos a trabajar nosotros es una versión gratis, una versión express, una versión que se le llama desatendida, porque podemos bajarlo gratuitamente. Si nosotros queremos comprar el SQL completo o el original, nos cuesta 3.000, 4.000 dólares el SQL. Pero ustedes saben que estamos acá en Perú, lo podemos conseguir en Wilson a 3 soles, 5 soles. Pero también requiere de una cierta capacidad de característica de mi computadora. No puedo instalar un sistema en cualquier tipo de computadora que ustedes tengan, pues no. La idea es que tengan una computadora donde le pueda soportar este gestor de base de datos. Aló, ya copiaron, ¿no? Ya, a ver, aquí tenemos nosotros cómo trabaja. Se escucha una voz de que alguien está hablando sobre la AFP, por favor. Si, si no traten de cortar Aló, jóvenes, hola. Sí, pues jóvenes, por favor. El que no quiere estar acá en la sesión, no se les obliga, jóvenes. Ya le dije, yo no obligo a nadie. Si el que quiere aprender, va a aprender. El que no quiere, bueno, cada uno es propio de sus propios actos que hacen. Bueno, acá tenemos nosotros los elementos que vamos a trabajar con la base de datos. Vemos acá los servidores donde está alojado el gestor de base de datos, está alojado el sistema que van a desarrollar ustedes más adelante en un lenguaje de programación y las máquinas o los usuarios que van a trabajar como clientes. Vamos a ver acá. Aquí tenemos el sistema de base de datos que se encuentra en un módulo. Estos gestores de base de datos, como le digo, almacenan gran cantidad de información. Es por eso que las empresas hoy en día sí o sí lo van a requerir. En el momento, en este año 2019 que pasó y este año 2020 que estaba empezando, hay trabajo para un montón de programadores. ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen que tener facturación electrónica. ¿Y quiénes desarrollan los sistemas de facturación electrónica? Nosotros, los que estudiamos computación e informática. Entonces, se ha abierto tanto camino o tanta demanda que si ustedes entran a ver la demanda de profesionales, piden profesionales que sepan gestores de base de datos y algunos lenguajes de programación que están en el medio actualmente. Por eso que es importante, jóvenes, que ustedes se pongan las pilas y podamos aprender un poco de esto. Vemos que el gestor de archivos, manejador de base de datos y procesador de consultas, lo que vamos a ver ahorita. Yo sé que aquí tenemos compiladores DDL, archivos de datos, diccionario de datos que es importante y los índices. Para no aburrirlos tanto, jóvenes, de aquí vamos a cortar y vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean, ¿ya? Tenemos el usuario, los programas que trabajan, la compilación que hace y todo lo demás. Vamos a entrar acá al gestor de base de datos para que vean ustedes. Este es un gestor de base de datos, por decir. Vamos a ver acá. ¿Visualizan ahí? ¿Visualizan todos el gestor de base de datos que vamos a trabajar? Ya, a ver. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a hacer un pequeño ejemplo con ustedes para lo que vamos a hacer, porque si sigo hablando, lo que pasa es que la teoría, como a todos, nos aburre un poco, pero es importante también tener el conocimiento previo de la teoría para poder aplicar en la práctica. Igual yo hoy día
después este video lo voy a colgar en la red, en el grupo de Facebook, y otros 2 videos más que van a tener que revisarlo ustedes para el día viernes que viene y entrar y ustedes puedan comprender mucho mejor la clase y me puedan entender mucho más rápido. Esa es la idea también, pues, ¿no? De poder interactuar ustedes con sus computadoras, viendo algunos videos que tengo aquí y más y reforzarlos luego a ustedes hasta poder ingresar al Tello. A ver, este es el gestor de base de datos Microsoft SQL Server 2014, donde dice acá nombre del servidor. Este vendría a ser la instancia. ¿Qué es una instancia? Es una dirección donde se va a conectar el gestor de base de datos. En este caso, mi computadora se llama Marcos, por eso que dice Marcos acá. Y mi gestor de base de datos es el Microsoft SQL Server 2014. Tengo el 2014 instalado acá. En la parte de acá abajo me dice la autenticación. ¿Qué vendría a ser la autenticación aquí? Existen 2 formas de ingresar al gestor de base de datos SQL Server 2014. La autenticación de Windows no me pide un nivel de seguridad. Yo puedo acceder directo. ¿Qué quiere decir? Puedo hacer todos mis procesos ahí. Por eso que es importante que nosotros no trabajemos con la autenticación de Windows, sino trabajemos con la autenticación del SQL Server. Cuando yo pongo la autenticación, me pide el usuario. ¿Con qué usuario voy a iniciar sesión? Aquí me dice el SA. Siempre ustedes van a tener el SA, que es el administrador del gestor de base de datos, pero yo también puedo crear otros usuarios para que otras personas puedan entrar y solamente darle ciertas restricciones o ciertas bases de datos que puedan manipular o puedan visualizar. En este caso voy a entrar yo como administrador y le pongo mi clave que yo tengo y le doy acá a conectar. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy conectando mi gestor de base de datos para poder yo recién trabajar. Aquí está. Tengo en la parte de arriba el menú de opciones que me sirve para poder manipular mi gestor de base de datos. Tengo acá al costado mi explorador de objetos y tengo acá el nombre de la instancia que se llama Marcos / el Microsoft SQL Server 2014. Dentro de esto, el SQL tiene el explorador de objetos. Tenemos acá los objetos de la base de datos. Es aquí donde voy a crear toda mi base de datos. Por decir, de acá yo tengo una base de datos creada. Esta base de datos, todo esto de acá, estas carpetas, vienen por defecto. Lo que yo he creado acá, por decir, acá tengo una base de datos que se llama RSConcar, otra base de datos que se llama RSFacar, otra base de datos que se llama RSOR. Dentro de una base de datos contienen un conjunto o múltiples tablas. Mire, yo voy a abrir aquí. Y dentro de la base de datos también tienen carpetas que están ordenadas. Diagrama de la base de datos, las tablas, las vistas, sinónimos, programación, aquí donde vamos a programar, los servidores de los brokers, los almacenamientos que vamos a direccionar y los niveles de seguridad para poder ingresar. Nosotros trabajamos con esto. Una base de datos es un conjunto de tablas, acuérdense, ¿eh? Una base de datos está formado por un conjunto de tablas y un conjunto de tablas está formado por campos que vendrían a ser todo esto. Estos son los campos, mire. Esta tabla llamada AF001 ADSL tiene todos estos campos. Estos campos contienen información. Pero ¿qué tipo de información voy a contener estos campos? Aquí me dice, el periodo contiene información char de 8 caracteres. ¿Qué quiere decir? Que puedo ingresar 8 letras a este campo de acá. Este otro campo tiene 20 caracteres. Bueno, después vamos a explicarle eso para que vean, miren. ¿Cuántas tablas contiene esta base de datos? Miren, todo esto de acá. Lo que le estoy mostrando es un sistema contable que tiene más de 100 tablas. Pero vamos a hacer ahorita y vamos a crear nosotros una base de datos. ¿Cómo vamos a crear una base de datos? Miren,
vamos a trabajar nosotros con funciones programadas, que vendrían a ser los comandos del SQL que también se utilizan en los lenguajes de programación. Son muy sencillos. Vamos a crear, miren, ¿eh? Voy a decir acá, donde dice nueva consulta, aquí se me va a abrir una hoja en blanco o una hoja de trabajo, donde yo voy a comenzar a trabajar, a manipular. Entonces, en la parte de acá arriba, ven que dice master, ¿verdad? Es la base de datos que tiene por defecto el Microsoft SQL Server 2014 en este caso. Yo voy a crear una base de datos, miren jóvenes, ¿no? Una base de datos y le digo, create data base. Siempre que aparece de color azul los comandos del SQL, quiere decir que están correctamente. Pero si yo le pongo y salen de color negro, quiere decir que es una palabra que yo estoy poniéndole. Entonces yo no voy a ponerle un nombre de la base de datos y le voy a poner clase 1, guión T1, y para que no se molesten T2. ¿Está bien? Entonces, mi base de datos vendría a ser como el aula donde ustedes entran a estudiar. Yo entro al aula y esa aula es mi base de datos. Dentro del aula yo encuentro muchas carpetas. Esas carpetas vendrían a ser mis tablas. Y dentro de esas carpetas se sientan ustedes con sus cuadernos. Esos cuadernos vendrían a ser la información que ustedes tienen almacenado ahí. Es para darle un ejemplo nada más. Entonces le digo, créame la base de datos llamada clase T1 y T2. Acá hay una recomendación. Yo no puedo crear un nombre de una base de datos con espacios en blanco o caracteres especiales como el signo de multiplicar, la división, el signo de negativo y el más. Tiene que ser con el guión bajo en la cual voy a concatenar. ¿Está correcto? Entonces, este va a ser el nombre de mi base de datos. Selecciono y aquí me dice en la parte de arriba, darle clic a F5 ejecutar o le doy clic. Le doy un clic aquí y aquí en esta parte de aquí abajo me dice, ¿qué me dice acá? Comando se completó correctamente. ¿Vieron? Ahora, esta clase T1 y T2, que es el nombre de la base de datos que he creado, me debe aparecer en esta parte de acá. Pero si ustedes ven, no aparece, ¿sí o no? Ah, para que aparezca yo debo de actualizar, debo de refrescar, porque ustedes saben que yo trabajo en un entorno de red o en un servidor y le doy aquí, clic con el lado derecho y le doy... Epa, a ver, le doy acá... Epa, jóvenes, por favor, vamos a ver. Jóvenes, por favor. Ya, a ver, tenemos acá entonces, hemos creado la base de datos. Ya se creó correctamente. Y para que aparezca el nombre de la base de datos, le doy clic con el lado derecho donde dice base de datos y le doy actualizar. Cuando yo le doy actualizar, me apareció acá la base de datos, ¿vieron? Ahora, automáticamente se me crean todas las carpetas, tablas, que no hay ninguna tabla, diagrama, que tampoco no existe nada. Entonces, ya tengo mi base de datos. ¿Qué quiere decir? Tengo mi salón vacío. Ahora yo voy a crear una tabla y voy a crear otra tabla más para que vean ustedes, ¿ya? Voy a crear ahora una tabla. He creado acá la base de datos. Pero si ustedes ven en la parte de arriba, en esta parte,
la base de datos me tienen podrido. Un momentito, jóvenes, que voy a tener que bloquearle a ustedes el audio, porque si no así no vamos a poder avanzar. Ya le, sí, porque la verdad que no, ustedes ya están, es que lo que pasa es que ustedes están grandecitos para yo hacer esto, pues ustedes deberían estar en silencio todo, ¿verdad? Porque la verdad que ya no estamos en el colegio, jóvenes, ya estamos grandes para. Y le dije, no, aquella persona que no quiere tomar atención puede ir a su casa, a su sala, a sentarse a ver televisión. A ver, no le voy a bloquear, quiero ver hasta dónde llegan. A ver, vamos acá. Tengo ahorita utilizando la base de datos master. Entonces, para yo entrar a mi base de datos que se llama clase T1-T2, debo de escribir otra opción. Le digo use, usar la base de datos que se llama clase, que aparece abajo, miren. También me ayuda. Voy a utilizar, dice, utiliza o ingresa a la base de datos. Use clase T1. Selecciono y le doy a ejecutar. Miren acá, aquí donde dice master va a cambiar. ¿Eh? Le doy a ejecutar. ¿Vieron? ¿Cambió o no cambió? Cambió. Ah, entonces ahora sí estoy dentro de esa base de datos. Estoy dentro de esta base de datos. Ahora acá, mírenme. Estoy acá dentro de la base de datos y ya luego, dentro de la base de datos voy a crear tablas. Voy a crear dos tablas, ¿ya? Create table. ¿Qué dice acá? Créame una tabla llamada, vamos a poner alumno. No sé quién caramba está entrando, alumno. O estudiante, ¿no? Porque alumno ya no se dice. Estudiante. Entonces aquí le digo, mire, créame una tabla llamada estudiante. Pero cuando yo creo una tabla, yo tengo que crear los campos que yo voy a introducir los registros o información. Vamos a ver acá entonces. Todavía no lo voy a ejecutar. Y vamos a ver aquí. Para yo crear una tabla, yo debo abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Dentro de esos dos paréntesis yo voy a crear la estructura de esta tabla. Por decir, DNI, vamos a ponerlo con minúscula porque mayúscula ya no. DNI, nombres, apellidos, y a ver, vamos a poner acá especialidad. Y vamos a poner código del distrito, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? Si nosotros vemos acá, para que vean ustedes un poco de esto, cómo vamos a poder nosotros trabajar, ¿no? Hemos visto la parte conceptual, vamos a ver un poco de cómo crear las tablas y luego vamos a ver las entidades, que es importante que vamos a trabajar ahí ya basado con el programa Erwin, que también lo vamos a instalar en su computadora. Pero aquí tenemos, ¿no? Tenemos que una base de datos está armada por un conjunto de tablas y las tablas contienen los campos. Tenemos acá el campo DNI, el campo nombres, el campo apellidos, el campo especialidad. Nosotros acá, en el DNI, ¿qué tipo de información voy a registrar? Datos numéricos, datos alfanuméricos, ¿qué es lo que voy a registrar ahí? Yo voy a registrar datos numéricos, pero no puedo registrar datos numéricos porque ya dijimos que un DNI, algunos DNI empiezan con 0, entonces no puedo ponerlo como numérico, entonces lo voy a poner como alfanumérico. Voy a ponerlo como char de 8. Entonces le pongo char de 8, luego al nombre le pongo varchar. Ahorita vamos a explicar cuál es la diferencia entre un char y un varchar. Por decir, acá yo tengo el DNI 8 caracteres que vendrían a ser 09687195. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente me va a permitir guardar
¿Cuántos caracteres? 8 caracteres. ¿Está bien? Pero si yo voy acá, y aquí me va a permitir guardar del carácter A, de la letra A, hasta el número 50 caracteres, sea números o sea letras, ¿verdad? ¿Hasta ahí está conforme? Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, ¿eh? Yo tengo acá, y cuando yo le pongo char, siempre cuando utilizo char, los datos deben de ser exactos. ¿Qué quiere decir? Cuando son exactos. Que siempre debe de estar los 8 caracteres llenos, no debo dejar vacíos. Pero ¿cuál es la diferencia con el varchar? Ah, como yo tengo 50, hay nombres que no llegan a 50, por decir Marcos Antonio. Antonio, ¿cuántos caracteres tiene Marcos Antonio? 2, 5, el espacio 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cuántos tiene? 13 caracteres, ¿sí o no? Tiene 13 caracteres solamente Marcos. ¿Y qué pasaría? Porque yo le puse, ¿cuántos caracteres le puse a Marcos? 50. Entonces, 37 caracteres estarían por demás, estarían fuera. Ah, entonces, por eso que el varchar se utiliza cuando yo no utilizo la cantidad de caracteres, utilizo menos caracteres. ¿Y qué es lo que me hace el varchar? Me comprime y me guarda solamente los caracteres que estoy utilizando. ¿Cuántos caracteres he utilizado al poner a Marcos Antonio? 13. Pero ¿qué pasaría si yo en vez de poner en nombres varchar, pongo char? Estaría mal, porque me guardaría, el char me guarda todos los caracteres. Si yo he utilizado 13, el char me guarda 37 espacios en blanco también. ¿Y eso qué significa? Que la base de datos va a comenzar a crecer, a crecer, a crecer, tontamente, sin tener información que le sirva. Por eso es cuándo utilizar char y cuándo utilizar varchar. No sé si me comprendieron ahí. Estamos ahí, vamos a hacer un stop ahí y quiero preguntas, porque de ahí vamos a comenzar a avanzar un poquito más y esto se tiene que comprender. A ver, preguntas al público. ¿Se comprendió entre el char y el varchar? Ya, miren, recuerden, el char, cuando yo utilizo el char, debo de llenar todos los caracteres que le estoy poniendo. En este caso le puse 8, yo sé que el DNI siempre hay 8 caracteres, ¿sí o no? ¿Es correcto? Ah, cuando utilizo el nombre o apellidos o direcciones, debo utilizar el varchar porque no sé la cantidad de caracteres que voy a utilizar, ¿sí o no? ¿Está correcto o no? ¿Ya? Hasta ahí vamos. Esto de acá le estoy haciendo el ejemplo. Entonces, vamos a borrar esto de acá porque esto no ejecuto cuando está todo esto de acá. Entonces le pongo acá varchar 50 y luego acá de nuevo varchar apellidos también 50 le pongo, bueno. Especialidad varchar 40 para variar. Ya está. Miren, ¿eh? Tengo creado dentro de mi tabla que se llama estudiante, ¿cuántos campos hay? El DNI, el nombre, la especialidad, el apellidos y la especialidad. 4. Estos 4 campos tienen sus propiedades. ¿Cuáles vendrían a ser las propiedades? La información que se va a guardar o registrar dentro de ese campo, y lo vamos a ver ahorita. Este es un pequeño ejemplo, una introducción que se le está haciendo solamente, jóvenes, ¿eh? Para que ustedes tengan la idea. El tema de esta primera clase es que ustedes tengan la idea de lo que es una base de datos. Ahí tenemos que llegar. ¿Qué es una base de datos? Ah, una base de datos es un conjunto de tablas, que las tablas están conformadas, ¿por qué? ¿Por qué están conformadas las tablas? Por diferentes campos. ¿Y los campos qué contienen? ¿Qué contienen los campos? Vamos a introducirle la información. Eso es lo que vamos a ver ahorita, miren. ¿Eh? Entonces, desde aquí hasta acá, vendría
hacer la sentencia para poder crear yo una tabla, que es muy diferente a este comando que yo voy a crear, la base de datos que ya lo creé acá. Ahora, todo esto utilizo para crear la tabla estudiante. Miren, ¿eh? Voy a abrir acá, abro la tabla y ustedes ven acá, no hay nada de tabla, ¿sí o no? Ahorita voy a crear esto y me va a crear la tabla llamada estudiante. Y le doy acá a ejecutar. Y me dice que hay un error. ¿Y cuál es el error? Ah, el error es ¿por qué? Porque le falta acá coma. Coma acá. Coma. Coma. El último campo no lleva la coma. ¿Ya? Entonces le damos de nuevo seleccionar, porque acá me salió un error, y le doy acá a ejecutar. ¿Vieron? ¿Ejecutó o no? Ejecutó correctamente, dice acá, mire. Comandos completados correctamente. Ahora, acá, ¿me aparece la tabla? No. ¿Qué debo hacer? A ver si recuerdan. ¿Qué hice con la base de datos cuando la creé? Ah, ahí está, usted decía. Entonces vamos donde dice actualizar. Ahora, ¿apareció acá? Sí, apareció la tabla. Ahora, quiero ver si es correcto los campos que he creado. Le doy clic aquí donde dice columnas y acá están, miren. DNI, nombre, apellido y especialidad. Otra forma de visualizarlo es poniendo este comando, esta sentencia, seleccióname todos los campos de la tabla estudiante. Selecciono esto y le doy a ejecutar. Y aquí en la parte de acá abajo me salió, ¿vieron? Miren. Como está todo vacío, no hay nada de información. Ahora, yo voy a agregarle información acá. Vamos a agregarle información. Entonces, vamos a utilizar otro comando o sentencia del SQL. Y nos dice, ¿no? Insert into, dice insertar dentro de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Estudiante. Los valores, si ustedes ven, siempre cuando aparece de color azul, quiere decir que es un comando o una sentencia netamente del SQL. Cuando aparece de color negro es porque nosotros estamos utilizando algunas palabras propias de nosotros. Entonces acá, ¿cuál fue el campo que creé primero? El DNI. Ah, entonces debe ir el DNI. Coma, abro apóstrofe de nuevo, porque son caracteres. Voy a poner el nombre, Marcos Antonio, coma, abro apóstrofe, Sandoval, Yeren, coma, abro apóstrofes, especialidad, computación e informática. Ya, ¿está bien? Entonces, recomendaciones. Cuando yo creo la estructura de mi tabla, tal como la he creado, también debo de ingresarle la información. Ah, DNI, el nombre, el apellido y la especialidad, debo de ingresarlo de esa manera. Si lo ingreso en forma desordenada, me va a salir error. Ese es otro de los puntos que deben de tener ustedes. Entonces selecciono este comando, esta instrucción y le doy a ejecutar. ¿Qué dice acá? Una fila afectada, ¿verdad? Entonces vamos a visualizar acá. El select sirve para visualizar la información que existe dentro de las tablas que yo tengo o las tablas que quiero visualizar. Y le doy a ejecutar aquí. ¿Vieron acá que apareció? Dice acá el DNI, el nombre, el apellido y la especialidad. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Un registro. Todo esto de acá vendría a ser un registro que estoy ingresándolo o archivándolo en una de las tablas de la base de datos que se llama clase T1 y T2, la cual he creado una tabla que se llama estudiante. Ah, ahora voy a ingresar dos registros más, voy a ingresar, ¿ya?
Entonces vamos a hacer más práctico, pues, ¿no? Vamos a copiar esto, control C, control V y control V, ¿ah? A ver acá. Esta ya es la habilidad del programador, cómo va a poder utilizar sus herramientas para poder ingresar información. Vamos a borrarle acá un número, vamos a borrarle acá, Juan Rutila, vamos a ponerle un nombre, Pérez Calle. Acá vamos a poner Hernández Saona, ¿ya? Entonces también, ¿no? De la especialidad de computación informática. Yo tengo acá solamente un registro, miren, recuerden, ¿ah? Yo tengo acá mi base de datos que se llama clase 1, guión bajo T1 y T2, y tengo una tabla que se llama estudiante. Dentro de esa tabla le he agregado 4 campos. Dentro de esos 4 campos le he ingresado un registro, que es el de acá. Ahora voy a ingresarle 2 registros más a la vez. Selecciono los 2 juntos, miren, ¿eh? ¿Se puede hacer eso? Sí. Selecciono los 2 juntos aquí. Seleccioné los 2 y le doy acá donde dice ejecutar. Para visualizar cuál es, select asterisco from estudiante. Y le doy acá donde dice ejecutar. ¿Qué apareció acá? Aparecieron 3, estos son registros o información que está almacenada dentro de la tabla estudiante, dentro del campo DNI, dentro del campo nombre, dentro del campo apellido y dentro del campo especialidad. A ver, hacemos un paréntesis ahí. ¿Se ha comprendido o vuelvo a explicar? Pueblo, los escucho. Ya, voy a volver a explicar, ¿ya? A ver. Voy a volver a explicar. Voy a volver a explicarles para que puedan entender. La idea es que ustedes lleven a su mente qué es una base de datos, qué contiene una base de datos y a dónde vamos a llegar. Esta es una tabla. La idea es llegar a 20, a 50, a 100 tablas cuando yo desarrollo un sistema. Vamos a empezar de nuevo. Miren acá. Nosotros entramos aquí. Vamos a eliminar esta tabla. Vamos a eliminar la base de datos, ¿ya? Para empezar de cero de nuevo. Repito de nuevo, ¿eh? Para eliminar la base de datos existe un comando que se llama ¿cómo era? Drop database. Dice, elimíname la base de datos llamada, ¿cómo se llama la base de datos? Clase 1, T1 y T2. Entonces, ¿qué me va a hacer acá? Drop elimina la totalidad de la base de datos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 100 tablas, la elimina por completo todo, jóvenes. Entonces aquí le digo ejecutar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no eliminó? ¿Por qué no eliminó? Porque yo lo tengo en uso. Para poder eliminarlo, yo debo de cambiarme a master. Ahí. Entonces ahí recién voy a poder eliminarlo. No debo tenerlo en uso, sino debo yo de estar dentro de la base de datos master. Ejecuto aquí y acá me dice que se eliminó correctamente. Pero si ustedes ven, aquí todavía yo la veo. Para no verla, ¿qué es lo que debo hacer yo? Actualizar. Clico en el lado derecho, actualizar. Ahora aparece, ya no está acá. Entonces, decimos nosotros que
vamos a ver acá, vamos a poner el micrófono por acá porque me tenés podrido este micrófono a ver, tenemos acá. Entonces, una base de datos, una base de datos es un conjunto de ¿qué? De tablas que está conformado por ¿qué? Que forma parte de las tablas de ¿qué? De muchos campos, ¿verdad? ¿Y qué contienen los campos? ¿Qué contienen los campos? ¿Qué contienen los campos? Información. ¿Se escucha ahí o no? Ya, me voy a acercar un poco el micrófono, ¿ya? Entonces, una base de datos es un conjunto de tablas que forman parte de, que contienen muchos campos y los campos va a contener, ¿qué va a contener los campos? Información, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros acá? Vamos a crear una base de datos que se llama, ¿cómo se llama esta base de datos? Vamos a crear una, cuando yo le ponga BD es una base de datos, ¿ya? Vamos a explicar de nuevo para los jóvenes que quieren que vuelva a repetir para que puedan entender. La idea acá, en esta clase introductoria, como le dije, o esta introducción de taller de base de datos, es que ustedes tengan la idea qué es una base de datos, porque de aquí va a venir todo lo que es la entidad, relación y todo lo demás, la depuración de información. Pero la idea en estas clases que le estamos dictando es para que ustedes puedan tener el conocimiento previo para que cuando ingresen a las clases, al IST, ya podamos comprender, ¿ya? Entonces vamos a crear la base de datos. Me dice acá, créate database y mi base de datos se va a llamar clase 1 T1 T2. Recordemos que no podemos dejar espacios en blanco en un nombre de una base de datos, un nombre de una tabla o un nombre de lo que fuera de lo que vamos a crear. Entonces vamos a crear acá y le damos ejecutar o presionamos la tecla F5. Le damos ejecutar y en la parte de abajo me debe aparecer así: comandos completados correctamente. Pero yo digo acá, pero acá no me aparece, profesor, ¿qué es lo que ha pasado? No aparece porque ustedes saben que un gestor de base de datos trabaja con un servidor y en un servidor trabajan muchas computadoras o usuarios conectados. Entonces yo debo de refrescar o actualizar. Entonces le doy clic con el lado derecho y le digo actualizar. Cuando me crea la base de datos, por defecto el gestor de base de datos SQL me crea varias carpetas donde se van a ir almacenando conforme yo voy creando instrumentos o instrucciones, si creo tablas, si creo vistas, si creo o comienzo a programar con procedimientos almacenados, que lo vamos a ver. Si quiero crear otros usuarios con un nivel de seguridad, se van almacenando en cada uno de estas carpetas que está dentro de esta base de datos. Ahora, vamos a crear tablas. Si ustedes ven acá en tablas no hay absolutamente nada. Ahora, la sintaxis de crear una tabla es create table, abro paréntesis, y cuando cierro paréntesis quiere decir que dentro de ese paréntesis va a estar la estructura de esta tabla que se llama estudiante, ¿ya? Entonces, una base de datos va a estar conformado por muchas tablas y cada tabla va a contener muchos campos y dentro de esos campos voy a guardar la información que le compete a cada uno de ellos. Ahora, todos los campos que estamos creando tienen una propiedad. Esa propiedad significa qué tipo de información yo le voy a almacenar. Entonces hemos creado acá el DNI, hemos creado acá en los nombres, apellidos y especialidad. Las propiedades es el tipo de dato que va a caer o va a almacenarse en el campo. Existen muchos tipos de propiedades que vamos a ir viéndolo más adelante, como char, entero, float, numérico, date time, fecha, todos los tipos o propiedades las cuales se va a ir almacenando en los campos, ¿ya? Entonces tenemos acá, en el DNI le pongo char,
char de 8. ¿Qué quiere decir? Que vamos a guardar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a guardar ¿cuántos caracteres? 8 caracteres. Siempre cuando utilizo el char, quiere decir que voy a utilizar en la totalidad. Siempre ese campo va a estar lleno. Porque el char, si yo utilizo un carácter, el resto, los 7 restantes, me lo va a guardar pero vacío. Y al guardármelo vacío, va a ocupar espacio en mi base de datos y va a comenzar a ocupar espacio en el disco duro. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? Entonces debo utilizarlo todo. Como el DNI tiene 8 caracteres, entonces siempre el DNI va a estar lleno. Ese campo siempre va a estar lleno con todos los caracteres que necesita. Sin embargo, cuando yo utilizo los nombres, yo voy a utilizar el carácter de la A, hasta 50 caracteres puedo agregarle. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener un nombre que no supere los 50 caracteres. Si el nombre superara los 50 caracteres y yo quiero guardar, me va a salir un error. Que el campo que estoy almacenando la información es demasiado corto. Pero como ustedes saben que el nombre no supera los 50 caracteres, ¿cuál es la ventaja entre el char y varchar? Entonces si yo le pongo acá Marcos Antonio tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiene 14 caracteres. ¿Cuántos caracteres vacíos de 50 voy a tener? 36. Pero ¿cuál es la ventaja del varchar? Que el varchar se reduce y solamente me guarda los caracteres que yo utilizo. Los que no utilizo no los almacena. Es muy diferente que el char. Por eso que el varchar se utiliza cuando la cadena que voy a grabar no es exacta, siempre va a variar. Por eso que utilizo el varchar. Acá tengo apellidos, que también estoy utilizando varchar. Tengo la especialidad, que también utilizo varchar de 40. Y acá yo cierro el paréntesis, que quiere decir que ya no voy a agregar más campos a esta tabla estudiante. Vamos a agregarle un campo más. A ver, acá vamos a ponerle código. Vamos a ponerle fecha de nacimiento, ¿ya? Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es un char, es un varchar, no es. Es una fecha date o date time, ¿no? Date time y le pongo así. Si yo le pongo date time, ahí me va a parecer que yo debo de ingresar la fecha de nacimiento. Ahora, como trabajo con el gestor de base de datos SQL, acá toma siempre el mes y luego el día, que lo vamos a ver ahorita. Ahí nos va a salir algunos errores, pero con esos errores lo vamos a hacer. Entonces, ya cerré acá. En cada uno de la estructura de la tabla estudiante, yo tengo 5 campos. Cada uno de los campos yo debo determinarlo al final para que continúe, haga el quiebre con una coma. DNI, coma, nombres, coma, apellidos, coma, especialidad, coma, y el último ya no lleva coma. ¿Qué pasaría si yo no le pongo la coma a nada de esto? Me va a salir un error, ¿sí o no? Antes no salió el error. Vamos a borrar esto, porque no nos va a permitir grabar. Y entonces, para ejecutar la instrucción create table de la tabla estudiante, que se encuentra dentro de la base de datos clase 1, T1, T2, debo seleccionar esto de aquí. Selecciono lo que yo voy a ejecutar. Entonces, cuando voy a ejecutar esta tabla que se me va a crear, yo le voy a dar acá donde dice ejecutar table. Pero acá faltó algo, porque si yo me voy acá y veo acá, ¿qué base de datos está activa? Está activa la base de datos master, que le pertenece por defecto al gestor de base de datos SQL, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer yo para poder ingresar
a la base de datos clase 1-T1 y T2. Debo de utilizar el use, usar la siguiente base de datos. Entonces debo ejecutar esta instrucción para que aquí varíe. Entonces le doy acá donde dice ejecutar y vieron, estoy dentro de la base de datos que yo he creado. Ahí recién yo debo de crear esta tabla que se llama estudiante. Selecciono y le doy acá donde dice ejecutar. Me salió en la parte de abajo que hay errores, sintaxis de error cerca al nombre, pero me indica que cerca al nombre, ya yo debo de detectar cuál es el error. ¿Y cuál es el error acá? ¿Cuál es la norma cuando yo voy a crear? La coma, para que haga el quiebre del siguiente campo, hace el quiebre del siguiente campo, quiere decir que termine el campo y empieza a crear el otro. El último ya no lo cierro porque ya no hay más campos que he creado. El último siempre se deja libre. Entonces yo acá selecciono y luego vuelvo a ejecutarlo. Me salió error ahora, ¿dónde? Al final. Entonces hay problema aquí en el date type. Vamos a borrar esto de acá porque con el date type vamos a tener problemas para ingresarlo, ¿ya? Pero después le voy a enseñar cómo crear solamente el date solo con el date type, ¿ya? Vamos a salir de esto de acá y vamos a crear esto. Para hacer el ejemplo que hemos hecho antes. Y le doy acá a ejecutar. Y me sale comandos completados correctamente. ¿Vieron? Ahora, yo acá en la tabla me debería aparecer la tabla estudiante, pero recuerden, no me aparece porque este es un gestor de base de datos, vuelvo a repetir que trabaja en un servidor y en el servidor, como está en línea, mucha gente guarda información, yo debo de actualizar. Ya actualicé y me aparece DBO. ¿Qué significa DBO? Database, objeto de la base de datos. El objeto de la base de datos, que es una tabla llamada estudiante, contiene los siguientes campos o las siguientes columnas que se llaman campos: DNI, nombre, apellido y especialidad. Ahora, yo quiero visualizar si existe información. Como recién yo he creado esto, no va a haber absolutamente nada. Entonces voy a ejecutar el comando select, que significa visualizar información de una determinada o varias tablas. En este caso le digo, seleccióname todo, cuando le pongo asterisco, seleccióname todos los campos de la tabla estudiante. Entonces selecciono esto y le doy acá donde dice ejecutar. En la parte de acá abajo me va a aparecer el DNI, el nombre, el apellido y la especialidad. Me aparece vacío, lógicamente, porque yo no tengo nada de información. Ahora voy a ingresarle un registro a esta tabla. Y utilizamos el siguiente comando, el inserinto. El insert me dice insertar dentro de la tabla estudiante los valores, y acá empezamos, ¿no? Es importante que nosotros tengamos por norma, así como hemos creado la estructura, también se ingresa la información: DNI, nombres, apellidos, especialidad. No puedo ingresar la especialidad antes del nombre, no, porque me va a salir error, miren. ¿Ya? Yo debo de crear primero el DNI, el nombre, los apellidos y la especialidad, tal como lo he creado aquí. ¿Está bien? Entonces vamos a seleccionar uno solo. Puedo seleccionarlo todo a la vez, también me permite, pero en este caso voy a seleccionar uno solo, un registro, y le digo ejecutar o presiono la tecla F5. Le doy a ejecutar y me dice acá ¿cuántas filas ha afectado? Una. Voy a visualizarlo. Utilizo el select asterisco from. Selecciono acá y le doy ejecutar. Y ven acá, ya tengo un registro de cada uno de los campos, de los 4 campos que he creado la tabla. Ya tengo un registro almacenado en cada uno de los campos. Ahora, voy a agregar 2 registros más. Hago lo mismo
pero lo selecciono los dos a la vez y le doy acá donde dice ejecutar. Y me dice una fila afectada, otra fila afectada, dos filas más me han afectado. Ahora quiero visualizarlo. Select asterisco from estudiante. Y aquí tenemos los tres registros que están dentro de la tabla estudiante que se encuentran dentro de la base de datos clase 1, T1, T2. Ahí vamos a parar y vamos a que ustedes, espero que hayan comprendido, y vamos a las preguntas respectivas. ¿Se comprendió hasta ahí entonces, jóvenes? Ya. Como les digo, la idea es que acá ustedes puedan comprender qué es una base de datos, jóvenes, porque con esto vamos a trabajar no solamente este ciclo, el otro ciclo, el otro año igual van a trabajar ustedes con base de datos. La base de datos es importante para poder nosotros desarrollar sistemas. Si nosotros no llegamos a aprender la base de datos, a crear una base de datos, a estructurarla correctamente, entonces cuando vamos a comenzar a programar, vamos a programar a la deriva. La base de datos es el soporte de cualquier lenguaje de programación. Cualquier lenguaje de programación. Si, por eso que yo les voy a enseñar a ustedes con todos los comandos. Estos comandos que estamos viendo acá, el create, el use, el create table, el select, el insert, todos estos comandos lo van a ver ustedes en el lenguaje de programación, cuando ustedes hagan la conexión con la base de datos. Por eso que yo le enseño así. Existe otra manera de crear base de datos, míreme, que es mucho más fácil. Para mí me sería mucho más sencillo enseñarle así, mire joven. Como ya entendieron esto, voy a hacer una consulta. Está todo vacío. Tengo acá, voy a actualizar, tengo mi base de datos llamada clase 1. Ahora voy a crear una base de datos, pero sin comandos. Entonces le digo acá, nueva base de datos. Miren, existen dos formas. La forma que ustedes deben de aprender correctamente es con los comandos a las asistencias del SQL. Porque esto lo van a utilizar ustedes en el lenguaje de programación que van a llevar. Cualquiera de los lenguajes de programación que sean. La otra manera, como le digo, más sencillo de crear una base de datos es así. Clic al lado derecho, nueva base de datos. Y aquí el gestor de base de datos me dice, por favor, ponle un nombre. Ya. Qué inteligente es el gestor. Le pongo clase 1 XX, le voy a poner porque al final esto lo estoy creando rápido, pues, ¿no? Y le doy acá a aceptar. Miren, y me lo va a crear, ¿eh? Acá está, ¿vieron? Es muy fácil, ¿vieron? Y acá. Y quiero crear una tabla. También la puedo crear en el entorno Windows normal. Y le digo acá nuevo, ¿no? Tabla, ¿vieron? Le digo crear una tabla. Acá me va a decir cómo la voy a crear, mira. Entonces le voy a poner acá DNI. ¿Qué tipo le voy a poner acá? Char de 8. Acá estos que permiten los valores, acá me indican si yo necesariamente a esta tabla voy a guardarle información. Permite valores nulos, ¿qué quiere decir? Que ese campo lo puedo dejar vacío. Pero no, yo quiero que todos los campos estén llenos. Entonces el otro, ¿cuál era? El nombre. Nombres. ¿Qué le pongo acá? Varchar. Ahí está, varchar de 50. También me permite valores. ¿Qué más? Apellidos. ¿Vieron qué sencillo? Pero esta forma no es la correcta para ustedes, como futuros programadores. Porque de lo contrario, cuando ustedes se vean con los comandos, van a volar. Tienen que aprender los otros comandos porque esos otros comandos se utilizan en el lenguaje de programación. Y luego acá vemos la especialidad. Especialidad. Que le pusimos también varchar. ¿Varchar de cuánto le pusimos? De 40. Ya está. Ahora, yo cuando cierro aquí, recién me va a pedir qué nombre le voy a poner a la tabla. Creo acá la tabla y cuando cierro, me dice, ¿desea guardar? Sí. ¿Qué nombre le voy a poner a la tabla? Estudiante. Ya está. Y le doy a aceptar. Y ya me creó la tabla acá, mire, le doy clic con lo derecho, actualizar,
y me creó la tabla. ¿Se dan cuenta? Puedo crearlo directamente también en el entorno Windows, pero eso no es la manera que vamos a aprender en esta unidad didáctica. En esta unidad didáctica todo se va a aprender con los comandos netamente del SQL. Ah, quiero ingresar la información también, profe. Ah, ya, voy a ingresar la información. Entonces acá le digo diseñar. A ver, no, acá está diseñar, no. Vamos a ingresar la información, ¿no? Vamos a editar acá. Editar las primeras 200 filas. Vamos a ver. Y acá le pongo el DNI 09687195. Le pongo Marcos Sandoval. Y acá le pongo computación. Bajo al siguiente. ¿Y vieron? Que se lo grabó. Y sigo ingresando, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingreso 9 para que vean el error que me va a salir, ¿eh? Juan Pérez computación. ¿Ya? Si yo bajo, ¿qué dice acá? Ah, no me permite guardar. ¿Por qué? Porque estoy superando la cantidad de caracteres que le puse al DNI, ¿sí o no? ¿Vieron? Aquí no me va a permitir grabar. Ah, le borro uno, ahí sí me permite grabar. ¿Vieron qué fácil? Esta manera es muy sencilla, pero esta manera de aquí es la que nosotros vamos a aprender. Si yo le pongo acá 888, también miren, ¿eh? Y quiero agregar esta información, me va a salir un error, ¿sí o no? ¿Por qué me va a salir error? Porque la cantidad de caracteres que yo le puse al DNI, ¿cuánto era? 8. Entonces no me va a permitir grabarlo, ¿vieron? Entonces es importante que estas validaciones ya se hacen dentro del lenguaje de programación, porque también el lenguaje de programación te permite ponerle ciertas cantidades de caracteres dependiendo de la estructura que yo tengo de mi gestor de base de datos. Acá le puse yo 8, ahí sí me va a permitir. Y esto es lo que yo visualizo. Esto es lo que yo visualizo cuando hago esto de aquí, mire. Estudiante, editar las 200 primeras filas. Acá, ¿vieron? Aquí voy a ingresar. Editar, es como si yo estuviera haciendo un insert into dentro de la tabla estudiante. Pero eso es lo que no queremos nosotros, ¿no? Entonces, para resumir un poco, y ustedes ya se vayan con la idea que una base de datos es un conjunto de ¿qué? Es un conjunto de tablas, y el conjunto de tablas está compuesto por diferentes o n campos, y todos los campos están compuestos de una propiedad que vendría a ser el tipo de información que va a almacenar el campo que yo le voy a poner a una determinada tabla. Entonces, eso es importante que ustedes tengan o ustedes se le grabe en la cabeza lo que es la unidad didáctica que vamos a trabajar este ciclo, que es taller de base de datos. Para llegar a esto, porque aquí todavía vamos a ver las relaciones, pero para llegar a las relaciones y para poder depurar la información y llegar a construir una base de datos, llegar a construir las diferentes tablas donde se va a almacenar la información, yo debo de ir ¿a dónde? A la empresa a recolectar información. Esa información, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a depurarla. ¿Depurarla para qué? Para ver qué tipo de información me sirve y qué no me sirve. ¿Qué tipo de tablas voy a crear y qué tipo de tablas no debo de crear para que no haya redundancia? Entonces, esa es la entidad relación que vamos a visualizar nosotros más adelante, que vendría a ser, a ver, esto es lo que estamos viendo hoy día, que es conceptos generales de la base de datos, y vamos a ver acá, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? Espérense. Tengo tantas cosas jóvenes acá que ustedes no deberían ver algunas cosas. A ver, acá está. Esta hoja de información es la que hemos visto hoy día. Esta hoja de información la voy a colgar en el Chamilo
para que lo puedan tener. Es lo que hemos estado viendo. Y esto es los modelos de datos que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué son modelos de datos? Modelos de información. El modelo de entidad-relación. ¿Qué existe entre los modelos de entidad-relación? ¿Cuántos tipos de modelos hay? Tenemos acá las entidades y las relaciones de uno a uno, de uno a varios, de uno muchos a muchos. Eso de ahí ustedes también lo han visto. Lo habrán visto en matemática, pero lo han visto y lo han llegado a ver. Eso lo vamos a revisar la próxima semana, que ya vamos a dejar un poco de ejercicios, pero con entidades, relaciones y casos prácticos para poder nosotros desarrollar. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Consultas? ¿Consultas? ¿Se comprendió hasta ahí? Dígame. Me parece muy bien. Y igual, este video se está grabando, igual yo lo voy a colgar en Chamilo, no sé si se podrá colgar, porque Chamilo tiene hasta cierta capacidad nada más. Voy a consultarle de todas maneras al profesor Hernández, que es el encargado de esa plataforma. Pero igual, en YouTube o en el Facebook le voy a poner ahí otros videos también para que puedan revisar para la siguiente semana o el día viernes que viene. Ya vamos a comenzar a ver esto de acá, ¿no? La versión de SQL, ya miren. Vamos a ver acá ahorita qué versión vamos a nosotros descargarlo. Pero antes de descargar eso, todavía tenemos que trabajar con un programa que se llama Erwin. Este programa se llama así, ¿no? Es Erwin. El programa que vamos a trabajar es Erwin. Ese programa sirve para modelar la información. ¿Me escuchan ahí? Sí, lo que pasa es que también un poco que la internet es un poco complicada, por eso que la clase no sé si se va a hacer a las 8 de la mañana, que está menos saturado, o en la noche. Pero bueno, eso es cuestión o tema de mañana, que hay una reunión entre los docentes para poder elegir. Es que lo que pasa es que hay que respetar también en la madrugada si van a estar despiertos o no, ¿no? En la madrugada también es menos saturado la internet. Pero bueno, a ver, preguntas, jóvenes. Nada, dime. Ya, eso de ahí lo vamos a ver. A ver, ahorita te voy a explicar acá, mira. Cuando yo pongo acá, por decir acá, mira, yo pongo en el DNI, not null. Cuando le pongo not null, quiere decir que me va a permitir valores nulos, que no me va a permitir valores nulos. Quiere decir que sí o sí yo debo de ingresar información. Cuando le pongo null, cuando le pongo null, quiere decir que puedo dejarlo sin ingresar información a nombres, que eso también lo vamos a ver. Ahora, hay otro también que vamos a poner cuál es la llave primaria, cuál es la llave foránea, pero si vamos a avanzar ahí, no vamos a hacer un mundo. La idea de hoy día, dime, te escucho. Claro, por eso. Igual el not null y el null sirven. Uno es que permite que yo necesariamente debo de ingresar la información a ese campo, y el otro, null, que me permite dejarlo vacío, que no me permite. Imagínate que yo me olvido de la dirección de un estudiante. No me acuerdo la dirección, pero quiero grabarlo al estudiante. Lo grabo a Marcos, pero la dirección lo dejo vacío. Entonces le pongo null.
Le pongo no null porque sí o sí debo de ingresar la información. Ah, me dice que la dirección es no null y no le pongo la dirección, no me permite grabar. Me dice sí o sí tienes que ingresar la información. Por eso existe el no null y el null. Y luego lo sobre referente a las entidades de relaciones como la llave primaria y la llave foránea, ya eso lo vamos a ver un poco después porque si no vamos a comenzarnos a cruzarnos. La idea de hoy día, de esta clase, es que ustedes tengan la base que es un gestor de base de datos. ¿Para qué sirve el gestor de base de datos? ¿Qué es lo que voy a hacer? Con el gestor de base de datos voy a hacer muchas cosas. Dependiendo del gestor de base de datos, de la base de datos que voy a crear, voy a comenzar a programar. Caso contrario, voy a tener muchos problemas. Por decir, acá yo tengo una base de datos creada, mírenme. Esta base de datos es el Concar. No sé si algunos habrán conocido un sistema contable donde tiene, mira, todas las tablas que tienen. Este es un sistema. Esta tabla tiene, mira, tiene la llave primaria y tiene todos los campos. Cada campo tiene su propiedad, char, varchar, char, varchar, char. Y acá está la llave porque es una llave primaria. La idea es poder llegar a desarrollar un sistema hasta 20 tablas, pues, ¿no? Que esa es la idea. Una vez que ustedes lleguen a 20 tablas, pueden llegar a las tablas que quieran, jóvenes. Consultas, preguntas, ya se sabe entonces qué es una base de datos, con qué gestor de base de datos vamos a trabajar con el SQL, esperemos que podamos ver siquiera el Erwin, lo vamos a utilizar sí o sí, porque antes de entrar al SQL, tenemos que modelar, y para modelar tenemos que utilizar las entidades de relaciones, las entidades que vamos, los triggers, profe, los triggers todavía, pues joven, los triggers es más adelante, los procedimientos almacenados todavía. Recién estamos empezando. Eso de ahí es programación en el gestor de base de datos. Pero ahí todavía vamos a llegar poco a poco, ¿ya? Preguntas, jóvenes. Yo igual voy a ahorita el video que hemos hecho lo voy a colgar en el YouTube y le voy a dar el link ahí para que puedan ingresar y un par de videos más para que revisen. Y el día viernes igual nos encontramos a las 4 de la tarde para poder avanzar. Aquí la idea, jóvenes, aquí la idea, y se los digo, esto no es obligatorio, pero supuestamente ustedes son futuros profesionales. Y como futuros profesionales, yo creo que ustedes tienen todas las ganas de aprender. Ahorita nos está atacando una pandemia, pero tenemos que ser fuertes y salir de esto adelante. Que vamos a salir, vamos a salir. Y aquí el que le habla está para apoyarlos no solamente en lo que es sistemas, estoy para apoyarlo en cualquier tipo de plataforma que ustedes puedan querer aprender. A ver, ¿quién me cerró esto? A ver, preguntas, jóvenes, preguntas entonces, para luego entrar a esto de acá. De esto de acá es lo que nosotros voy a dejarle a ustedes para que puedan revisar y tener el conocimiento previo para la próxima clase. Que esto es importante, sin aprender esto no vamos a poder llegar nosotros a desarrollar o a poder crear correctamente una base de datos. La base de datos no es crear por crear, sino tenemos que nosotros analizar, depurar información para poder recién, desarrollando una base de datos, recién empezar a programar y a darle la conexión hacia el gestor que nosotros queremos. Consultas, jóvenes, para parar la grabación. Esto de acá se lo voy a dejar a ustedes, ya hay un par de videos más para que hagan, y acá hay una tarea que le iba a dejar, pero en este caso ya no le voy a dejar tarea porque ustedes deben estar más estresados que yo. Pero bueno, para la próxima sí ya vamos a comenzar a hacer casos prácticos en directo o grupo, armamos grupos y comenzamos a trabajar. ¿Les parece bien? Ya está. Ahora sí, jóvenes, voy a paralizar acá lo que se está grabando.